Ah. Bueno, ahí están entrando ya. Bueno, ya empezamos. Buenas tardes. Empezamos en 2 minutitos, en 1 minutito. Le agradecemos la paciencia a todos. Vemos que el contador va creciendo. Hay 4, 5. No, hay 30 hay 35 ya. Bueno, está bien, ¿no? O sea, está bien, sé que no crece al nivel del, no sé, del tipo de cambio, digamos, pero bueno, no me bajé el precio de la gente. Porque tenemos dos ámbitos. Lo que vemos nosotros son los conectados de la asociación y después va por YouTube los 2 cursos de dirección y todos los interesados, digamos, fuera de la asociación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando en las jornadas. Llegamos a la última actividad de nuestro primer día con este espacio que es en conversatorio sobre ecosistemas organizacionales digitales. Les vamos a dar el paso de la palabra a Iván Quiroga Canjiano y a Graciela Cuello, que son los que han organizado esta actividad, a los cuales les agradecemos mucho. Y bueno, ellos lo van a presentar posteriormente a los 2 invitados del día de hoy, a quien también ya previamente les agradezco el estar colaborando con nosotros. Graciela, Iván, la palabra es de ustedes. Muchas gracias, Víctor. Es un gusto poder participar en este hito histórico, la primera jornada virtual de nuestra asociación ADENAC. Te agradezco, Víctor, especialmente el esfuerzo que estás haciendo junto a nuestras autoridades para que esto suceda. Y es un gusto también doble participar con Graciela Cuello, gran colega, querida amiga, de este panel sobre ecosistemas digitales organizacionales. Grace, arranquemos así, hacemos buen uso del tiempo. Sí, va muy rápidamente. Agradecerles a Víctor, que desde Tucumán estuvo en el trasfondo de toda esta organización, a Pablo y a Ezequiel por la molestia, y bueno, nada, explicar que Pablo es el dueño, es el gerente general de Indicom. Ahora nos va a explicar qué hace Indicom y cuál es su gestión, y Ezequiel es el líder CEO de Liebre Capital. Así que bueno, les cedo las palabras y vamos a reflexionar entonces. Bueno, arranco, digamos, mi nombre es Pablo Mercadé, soy el gerente general y uno de los accionistas de la empresa Indicom. Indicom es una empresa de contact center y BPO, procesos de operaciones, y es una empresa que totalmente nacional, que tiene 27 años en el mercado, que nació como una startup en el área de telecomunicaciones, en algo histórico, que eran los beepers o los pagers, y migramos en la crisis del 2001, migramos el negocio hacia todo lo que era inicialmente call center y ahora es contact center y BPO, que es básicamente tercerizar procesos de atención y de contacto telefónica y de seguimiento. Somos un contact center que no se dedica a venta telefónica ni a cobranzas, somos un contact center que representa todo lo que es el proceso de atención y reclamos y consulta de consumidores y soporte técnico. ¿Sí? La empresa en estos últimos años ha venido creciendo, tenemos una dotación de 500 personas trabajando y hasta el 19 de marzo estábamos inmersos en un proceso concentrados aquí en Capital Federal, acá en Palermo, en Luis María Campos y Santa Fe, y todos los días toda la gente venía y se concentraba en un único lugar. Ya desde el año pasado y antes también, habíamos armado procesos de trabajos a distancia y sobre todo para el área para el área de tecnología y soporte, fue con quienes fuimos avanzando en este proceso para poder dar servicios a distancia. Obviamente, desde el punto de vista legal y operativo, nuestros clientes eran bastante reticentes, digamos, a que brindáramos servicios desde los hogares, sobre todo por un tema
el más crítico era la seguridad y la confidencialidad, eso era lo que planteaban, pero bueno, nosotros cuando empezó este proceso durante el verano, de que se empezaba a ver que existía la posibilidad de quizás tener que avanzar hacia una migración, pensábamos mixta, no tan tremenda y total como fue el 19 de marzo, pero bueno, tecnológicamente ya teníamos algunas herramientas probadas a niveles individuales, ¿sí? Sin volumen. El 19 de marzo, cuando comienza la cuarentena, no tuvimos alternativa. Obviamente, inicialmente se pensó en ver si éramos trabajo esencial o no, sobre todo no por nuestra tarea en sí en particular, sino por la de nuestros clientes. Obviamente teníamos clientes que estaban en el rubro lácteo, en el rubro agua, en el rubro telecomunicaciones, y originalmente pensábamos que íbamos a poder tener presencialidad, pero la realidad es que no fuimos autorizados y entonces tuvimos que migrar absolutamente, y hacia fin de marzo ya teníamos el 90% de nuestra gente trabajando de sus propias casas, ¿sí? Obviamente con algunos inconvenientes y sobre todo con algo que creo que fue lo que nos permitió hacer esta migración, que fue la comprensión tanto de nuestros clientes, que son las empresas, como de los consumidores, que dado lo crítico que fue esta cuarentena, aceptaron ciertas desprolijidades, ciertas cuestiones de ruidos ambiente, de problemáticas, de eco, que fueron superándose, pero que aún hoy se mantienen, porque uno no puede, al no estar en servicios cerrados y en lo que son en LAN, dentro de la estructura de la web, obviamente sigue habiendo problemas, obviamente que se ha solucionado mucho, pero diría que lo más crítico fue lograr en ese corto plazo, digamos, desde el punto de vista tecnológico, el primer punto, pero el punto más importante era lograr el compromiso de la gente y de que se diera cuenta que la única manera de que nosotros tendríamos trabajo es conectándose. Obviamente nosotros, antes de que se declarara la pandemia, ya se veía, ya cuando empezó ese aislamiento para los chicos que dejaron de ir al colegio en esa semana nos reunimos con todos los grupos dentro de la empresa, desde la alta dirección, y se les transmitió que íbamos a necesitar el apoyo y colaboración de toda la gente. La verdad es que creo que ese compromiso fue totalmente aceptado y fue más que satisfecho por la gente, y el 90% en los primeros 10 días ya estaba conectado. A partir de ahí entramos en una etapa en la que había muchos temores, que había que ver que nuestros clientes siguieran operando, porque independientemente de que nosotros estuviéramos brindando los servicios, teníamos que tener el respaldo de los clientes de que siguieran operándonos y, por otro lado, pagándonos los servicios. Bueno, eso se fue dando, obviamente que hubo caídas, una caída de aproximadamente el 20% de los negocios, inicialmente, luego se fueron recuperando algunos, y entramos en una normalidad, entre comillas, en la que todo el mundo trabajaba desde su casa. Parte de la ecuación para la empresa fue, digamos, solventada, si queremos, por un incremento importante en la productividad, tanto de la gente tanto por la gente como por la tecnología, y pongo la gente en primer lugar porque creo que fueron los principales responsables de que la empresa haya podido inicialmente superar esta crisis. Y bueno, básicamente esa es un poco la cuestión de procesos y de lo que somos como empresa y de lo que hemos hecho, y dejo para un poquito más adelante lo que son un poquito, digamos, los riesgos en la gestión con los que nos enfrentamos en estos momentos, y un poco la proyección de lo que pensamos que nos vamos a encontrar, o de lo que estamos pensando en estos momentos, que puede cambiar porque esto es muy dinámico, que va a pasar a partir del año que viene con una nueva forma de trabajar en forma mixta, tanto presencial como teletrabajo. Así que por mi parte, inicialmente le dejo el lugar a Ezequiel como para que nos cuente un poco. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Ezequiel Starobinsky. Yo sé que aparezco como Graciela Cuello ahí,
Pero no. Evidentemente no. No es una casualidad, ¿no? Mi nombre es Ezequiel, bueno, estoy a cargo de una LIC, que es una casa de bolsa. Vengo acá también de Ciencias Económicas, la conozco a Grace hace unos años. Laburé 15 años en un banco acá en Argentina, en la mesa de dinero del banco. Después trabajé mucho dando capacitaciones en empresas de toma de decisiones, finanzas, riesgos, inteligencia emocional, etcétera. Y nada, me gusta combinar esto de las hard y las soft skills en los roles que ocupo, ¿no? Y bueno, dentro de una casa de bolsa lo que está pasando en pandemia es, bueno, es ciencia ficción a nivel macro, si quieren, y también a nivel interno. Entonces voy a contar un poquito lo que pasa a nivel macro, ¿no? Una LIC es algo, está muy expuesta a lo que pasa con la economía global y la economía local, ¿no? Porque en función de en qué activos se posiciona y en qué activos recomienda posicionar, vas a tener ganancias o pérdidas. Y después un poco cómo nos reorganizamos, y estamos en proceso de reorganizarnos internamente en función de esta cuarentena prolongada, pandemia 2.0, ¿no? Y una economía llena de incertidumbre, ¿no? Y de volatilidad. Entonces, bueno, cuando empieza la pandemia hubo un mini crack en las bolsas de afuera, ¿no? O sea, los activos bursátiles se desplomaron, se venía el apocalipsis, y bueno, si afuera cae mucho, imagínense Argentina, ¿no? Cae por 2 siempre, ¿no? Tenemos un beta muy superior a 1. Si afuera cae 1, acá cae 1.5. Y lo que ocurrió con los bancos centrales del mundo, la Fed y la Reserva de afuera, salieron a darle soporte a la caída, es decir, a emitir a una velocidad y en una magnitud nunca antes vista en la historia, muy superior a los del 2008, que hizo que los activos bursátiles rebotaran con una fuerza violenta. Es decir, rápido, al mes de empezar la pandemia, estaban en niveles pre-pandemia, y ahora están en niveles superiores a la pandemia, pero ojo, se dislocaron, ¿no? de lo que es la economía real. Tenías una economía que venía así, los activos financieros acá, la economía cayó y los activos financieros están todavía más altos, productos de esta hiperliquidez mundial, decisión de la Fed para darle soporte a los mercados financieros ante la caída que generaba el miedo a la pandemia, ¿no? Eso se llama reflación, y es un gran desafío a nivel mundial de qué va a pasar con la economía para el 2021, porque los activos bursátiles internacionales, no los de Argentina, no reflejan el verdadero valor de las empresas, reflejan por 2, por 3, por 5, por 10 el valor real de las empresas, ¿no? La famosa burbuja. La pandemia llevó a los activos bursátiles internacionales a una mega burbuja. Ya venía burbuja de antes, ahora es por más. A nivel local es diferente, ¿no? Porque vivimos en otro mundo completamente. ¿Qué pasa? A nivel internacional todos los activos suben, y en realidad no es que todos los activos suben, sino que lo que está bajando es el dólar, ¿no? No es que todo sube, sino que el dólar baja. Desde la soja que sube, las tecnológicas subieron una bestialidad, el Bitcoin, en medio de la crisis, cuando empieza la pandemia, el Bitcoin toca $3.000, hoy está en 18.000. Hacé la cuenta, el que sacó lo que tuvo que sacar y puso una monedita ahí en medio del crack, ¿no? ¿Por cuántas veces multiplicó? Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque desde una LIC uno a veces se posiciona más en estos activos de afuera, o activos locales, o más en pesos, o más en dólares, y vos como recomendador, parado en una casa de bolsa, tenés que tener mucho cuidado cuando haces sus recomendaciones en este contexto. No siempre hablar de escenarios, de máximos y mínimos posibles, de entender qué parte de la cartera te da el inversor, si entender que esto es dinero para la jubilación de un viejito, o si es un 10% de un ricudo de 30 años, ¿no? Con lo cual es clave, y especialmente en estos mercados atravesados por pandemia y cuarentena, entender este tipo de cosas, ¿no? A nivel local, es loco esto, y es tragicómico, o es trágico, pero lo contamos de forma cómica. La única moneda que se desvaloriza contra el dólar en el mundo, ya saben cuál es, ¿no? Porque el dólar baja contra todo, excepto contra algo, en un país donde sube. Es loco, pero bueno, es tristemente así, y estamos como en un doble desafío, donde hay una recesión mundial, y donde en general los gobiernos están emitiendo un montón de moneda fuerte para bancar estas recesiones, pero en Argentina emitimos moneda débil.
financiamos el déficit con emisión, lo que hace que, junto con un pequeño combo de desconfianza que se generó en función de ciertas medidas intervencionistas y regulatorias, hizo que, dicho mal y pronto, perdón que lo exprese así, el gobierno haya visto el infierno de cerca hace 2 o 3 semanas, cuando todo el mundo hablaba de la hiper. Yo prendía mi celular y a las 9 de la mañana tenía unos 15 mensajes. Retiro los dólares del banco, y es como ya, panic attack, ¿no? Producto de toda esta desconfianza, y cuando estás parado en una casa de bolsa, lo vivís por 10. Bien, por suerte, pareciera ser que hay un reacomodamiento vía tranquilización de los dólares financieros y cierta buena onda con el FMI, cierta coherencia en lo que es la política monetaria, en lugar de tanta emisión esterilizo, y eso hace que se relajen las expectativas y los tipos de cambio financieros se achiquen, la brecha se contenga, lo cual es bueno para los activos bursátiles, que en definitiva es bueno para la economía. Dicho todo esto, obviamente en una LIC y con el diario del lunes, los que ganaron en la pandemia son los que se posicionaron en los CDRs, que son los activos que reflejan las acciones del exterior, que ajustan por el famoso contado con liqui. Los perdedores han sido los que se posicionaron en bonos argentinos en dólares, que a pesar del canje han bajado 20-30%. Nota de color: Perú, sin presidente, con 30 desaparecidos, no sé cuántos muertos, rinde un bono a 10 años 4% anual. Argentina rinde 16% anual. Claro, o sea, ¿estamos peor que Perú, sin presidente y con todo el quilombo que hay? Sí, pero no estamos 4 veces peor que Perú. Sí, posiblemente tenemos 2 veces peor que Perú sin presidente, no 4. Entonces, todo esto, bueno, sentado en una LIC, es como muy volátil, muy, muy incierto, y hay que saber transmitir claramente a los inversores, proponerles inversiones donde hay escenarios y no venderles un pronóstico de punto fijo. Eso hay que hacerlo siempre, pero especialmente en momentos como este. Yendo a la organización interna de la LIC, me parece que debo decir que yo siempre hablo mal de la CNB, de BIMA y de Banco Central, pero esta vuelta, y respecto a cómo bancaron el sistema financiero, me saco el sombrero, porque el sistema de pago sigue intacto. ¿Qué pasa? La LIC es una actividad esencial, porque si se corta la bolsa es como un pequeño banco. Se corta la bolsa, se cortan los bancos, y si se cortan los bancos, ya todos recordamos muy bien lo que pasó en 2001, se corta básicamente todo, con lo cual estás dentro de actividad esencial. Y en la reorganización tuve menos desafíos que vos, Pablo. Tuve sí más desafíos en lo que es el manejo del trading y del mercado, el armado de carteras. Tuve menos desafíos en la reorganización. ¿Por qué? Porque al ser algo que no se puede cortar, ni por corte de luz, ni por pandemia, ni por piquete, ya estaba más o menos preparados el plan B. ¿Me seguís? Desde antes de la pandemia. Estaba más o menos preparado, donde yo sé que se me enferma un operador, o no puede viajar un operador, y ya tiene en la casa montado el sistema de trading. Sé que... Ojo, perdón, pero en eso el proceso es exactamente el mismo. Nosotros tampoco podemos cortar, trabajamos 7x24, con grupos electrógenos, todo swap, de seguridad, todo lo que quieras, pero bueno, pero no lo comenté, pero lo agrego nada más que para... No, pero bueno, no importa. Bueno, a nosotros eso nos jugó a favor, donde yo ya sabía que con pequeños ajustes de los soportes, de soporte tecnológico, el back office iba a poder aguantar desde sus casas. Operadores, lo mismo. Y bueno, la fuerza comercial iba a pasar a, como está pasando todo, a ser mucho más virtual que el one-to-one, que la visita al cliente, que el explicarle, ¿no? Las reuniones presenciales han caído. Ahora bien, es muy cierto que lo que uno pierde como empleador o como jefe es el control que tiene sobre sus empleados, cuántos laburan de verdad y cuántos hacen que laburan, ¿no? Y bueno, me parece que acá sí se plantea un desafío, especialmente en empresas grandes. Lo que tiene de bueno la LIC es que somos 15 y los conozco bien. Ya viste, yo ya tengo la intuición y el olfato bien desarrollado, y que sé cuando que uno me está macaneando, ya olisqueás aunque esté a 100 kilómetros de distancia. Ahora bien, es un desafío porque además uno como empleador, una cosa es el que te macanea porque aprovecha para laburar un poco menos, y otra cosa es el que tiene problemas de quién le cuida a los nenes, acompañar a un adolescente con la tarea, bancar a la mujer que de golpe, o al hombre, al casado o al casado, que tiene de golpe que hacer un presencial. Entonces,
uno tiene, me parece que como desde una jefatura, empezar apostando por la tolerancia y otorgar, delegar, dar libertad, pero exigir a cambio responsabilidad. Ir mucho a un esquema por resultados, donde yo de golpe, si alguien tiene que cuidar al nene de 2 a 4, está ok, pero si a cambio tenés que laburar entre las 7 y las 9 de la noche, y bueno, es parte del toma y daca, ¿no? Ir buscando esos nuevos acuerdos, esos nuevos equilibrios con los empleados, donde confiar, soltar y delegar es muy importante, pero del otro lado tiene que haber una toma de responsabilidad. Cuento con la ventaja que los conozco bien. Si tuviera 500 personas como vos... No, A ver, ojo. justamente eso, a ver, hay un cambio ahí, Ezequiel nos muestra un cambio de gestión un poco adelantando, y porque sabemos en la charla previa, justamente te está provocando para eso. ¿Qué cambio en la gestión notás vos en tu estilo de gestión, Pablo, pasó por este golpe de la pandemia, ¿no? Como bisagra, el antes y después en la gestión? ¿Qué cambio notás vos? Mira, el cambio más importante es haber delegado absolutamente toda la gestión del recurso humano en cada uno de los jefes. Esta es una estructura bastante horizontal, pero bastante piramidal. Digamos, normalmente un jefe o un supervisor tiene entre 10 y 15 personas debajo, y esos supervisores, cada 10 supervisores o 15, tienen a un jefe, y cada 5 o 6 jefes hay un gerente. Entonces, cuando estábamos en forma presencial, yo tenía una participación mucho más activa, y acá he delegado totalmente el Empower en la gente, y ellos han manejado, y ellos, por eso cuando vos hablás de 15 personas es lo que un team o un supervisor nuestro maneja y puede manejar, y así como vos planteás que los conozco, ellos también. Nosotros, y la misma problemática que vos decís de el que tiene que cuidar a chicos, el que están los chicos gritando, el que el chico tiene que ir al colegio, digo, ir al Zoom. Ir al colegio ahora es ir al Zoom. Y de hecho me pasa, mientras estoy hablando ahora, escucho a mi hijo que está jugando en la Play, a pesar de que le pedí que no me utilizara los recursos para no afectar, pero bueno, está jugando, y entonces en eso, digamos, lo que yo veo es que la gente ha respondido, e inicialmente tengo que decir que la productividad ha sido muy importante, y creo que también porque la gente entendió que esto es una cuestión de supervivencia. Esto era, pensemos que nuestros empleados son gente joven, y la gran mayoría vivió el 2001, si es que lo vivió, de chicos y sufriendo con sus familias en la casa. Obviamente que hay algunos como nosotros que la vivimos y todo, pero realmente eso de conocer a las personas y delegar en las personas y buscar el compromiso, creo que en el fondo es lo que ha permitido y permite, ¿sí? Y ahora cuando vemos, digamos, después de lo que fue este tiempo que pensamos que fue una normalidad, entramos ahora en la segunda etapa, que es el proceso en el que pensamos, bueno, hace falta algo presencial también. Está muy difícil porque hay que cumplir muchos protocolos para cuidar a nuestros empleados y para cuidarlos a ellos entre sí. Entonces, independientemente de que nosotros teníamos una concentración que no vamos a tener en el futuro y que ya pensamos que no va a ser así, sí necesitamos en muchas estructuras y servicios un estar más cerca, un darle más contención. Pensemos que nosotros hemos incorporado gente en esta cuarentena que ha sido capacitada por Zoom, ha iniciado procesos de atención sin el soporte de lo que era cuando era presencial, que tenés a alguien atrás, que tenés un compañero que te ayuda. Todo esto lo tenés, pero todo a distancia. Entonces es mucho más desafiante para la gente. Y obviamente, para determinado tipo de personalidades es mucho más difícil. Es mucho más difícil, porque hay mucha gente muy segura y que estos desafíos, digamos, los llevan a superarse, pero hay otra gente que no. Y hay de todo tipo de perfiles. Y no es que uno se queda con uno sino con otro, porque no en todas las campañas uno necesita esta gente o estos grandes superadores de las problemáticas, ¿no? Pero bueno, un poco ese es el planteo, ¿no, Graciela? Pablo, ¿puedo intervenir acá? Hiciste
excelente descripción de cómo fue readaptar las estructuras de trabajo y a nivel de los equipos, cómo según los diferentes perfiles se fueron adecuando en mejor o peor medida, pero me parece que fue en general muy buena la adaptación. Ahora, dado que nosotros hablamos mucho sobre gestión y en los niveles de conducción, me gustaría, te pregunto a vos, Pablo, y se lo abro también a Ezequiel, ¿cómo les impactó a ustedes, que son de alguna manera los que llevan, ¿no?, el timón, tratan de mantener la cosa funcionando, esta idea? ¿Ustedes se sintieron adaptados a esta nueva realidad o no? A ver, yo tengo 54 años, o sea que estoy bastante acostumbrado a lo que ha sido las crisis recurrentes en Argentina, y es como que, bueno, digamos, la gran diferencia en este caso es que uno pensaba, detrás de esto, lo mismo que está ocurriendo en Argentina está ocurriendo en el mundo, cosa que en general no era en forma tan directa. Obviamente que la crisis del 2008 en parte se sintió, y la crisis, digamos, del tequila y anteriores también se han sentido, pero en esto ha sido un gran desafío y lo sigue siendo hoy, ¿sí? Lo sigue siendo hoy porque en muchas cosas uno siente que la empresa está trabajando, los servicios se están dando, los clientes están siendo bien atendidos y uno no tiene a veces toda la información que tenía antes. Pero sin embargo la gente ha tomado esa responsabilidad y la ha hecho suya, y por ahora, obviamente, en algún momento en una previa hablamos de han pasado 8 meses. Esto todavía está en juego y todavía no tenemos claro hacia dónde vamos, pero sí se vislumbra que creo que en el ámbito laboral de procesos, responsabilidades y conducción no volvemos al 1 de marzo del 2020. Creo yo, por lo menos en estructuras como la nuestra. ¿Sí? Ezequiel, no sé vos cómo... Sí, no, yo comparto plenamente, la verdad que en marzo, abril, mayo parecía que era un salto al vacío esto. A nosotros lo que es la apertura de cuentas, las operatorias, el pánico general hace que la LIC quede vacía, digamos, vacía de operaciones, vacía de todo. Y bueno, pero somos animales de costumbre y de a poquito, viste, volvimos, la vida continúa para todos, ¿no? Y entonces, en los últimos 2 o 3 meses, de vuelta estamos ganando comitentes, está todo volviendo a una nueva normalidad por el cliché, y yo creo que vamos a ir hacia lo que decís vos, ¿no? Todo lo que no es estrictamente necesario presencial, se abrió el juego a la libertad de cada empresa para el día de mañana que no esté la cuarentena, si es que quiere volver a lo presencial o no. Ya no va a ser tan de 9 a 19 en el centro. La oficina en el centro yo creo que es una gran perdedora. Yo tengo unos amigos que tienen oficinas en el centro y les digo los empomados, porque eso no vuelve más. Y tiene un montón de pros y también algunas cons, ¿no? Porque de golpe a mí como jefe prefiero no molestar a los empleados por WhatsApp a las 7 de la tarde, pero ahora estoy obligado a hacerlo, porque sé que de 2 a 4, entonces los límites de cuándo empieza y cuándo termina el laburo son menos claros. Ok, todos estamos en nuestras casas, pero los límites son menos claros. Entonces, me parece que tenemos que ir a esta nueva redefinición de límites, ¿no? Yo el fin de semana, por muchas ganas que tengo, no les escribo. A veces me dan ganas, ¿no? Pero bueno, uno como jefe se tiene que autorregular ese tipo de cosas. Y obviamente saber que, a ver, antes me pasaba que salía del banco a las 6, 7 de la tarde, cortaba y sabía que hasta el otro día a las 8, 9 de la mañana no volvía a empezar. Ahora, ¿qué pasa? Al ser todo más difuso, uno es constante, es una pileta sin fin el trabajo, ¿no? El WhatsApp, el mail, y ni hablo de la bolsa que está abierta todo el día y toda la noche. Entonces me parece que es muy desafiante autoponerse límites para que no te queme el coco el propio trabajo a vos, ¿no? Autoponerse límites y inteligencia emocional en esta nueva era donde los límites de horarios pasan a ser flexibles para todos por obligación del contexto. Entonces, me parece que por ahí viene un gran desafío y obvio que yo lo estoy aprendiendo, no te digo que lo tengo resuelto ni a patadas, por el contrario, por eso puedo contarlo.
Ezequiel, ¿me permitís que me meta en la conversación, Iván? O sea, te quiero hacer una pregunta más de carácter economicista, Ezequiel, y teniendo en cuenta esto de las globalidades, y al principio vos hablabas también de todas las, digamos, todos los escenarios, no los escenarios, digamos, los distintos instrumentos le ganan al dólar menos la moneda nuestra. Pensando en un ambiente en el cual ha ganado Biden y muchos dicen que Trump no va a querer salir y que algunos hasta avisoran, esperamos que no suceda, pero que lo van a tener que sacar por la fuerza pública y cosas por el estilo, digamos. Sabiendo que obviamente, como vos también señalaste, uno no puede decir esto va a pasar o esto va a suceder. ¿Ese escenario realmente se está barajando? ¿Alguien lo piensa? Si eso se diera, ¿qué pasaría? Vos ves los precios de las acciones hoy y te digo que por ahora no se está pensando en ese escenario, o si se piensa en ese escenario, se supone que no va a afectar a los activos bursátiles. Lo bueno de los yanquis es que la Fed y todo el sistema económico funciona con mucha más independencia de lo político que el Banco Central nuestro. Acá hay un problema en el gobierno y automáticamente hay una corrida bancaria, ¿no? Sí. ¿Entendés? Acá, al primer tufillo de problema, vamos todos corriendo al banco a retirar la plata, lo que es una profecía autocumplida que hace que después haya un crack en cadena. Ahí no ocurre eso, con lo cual hay una solidez que en algún punto tiene mucho más grados de independencia de un problema político como el que me planteás. Ahora, si nos metemos en un laberinto como ese, y Trump no se quiere ir, Biden no puede llegar, pasa el tiempo, no se sabe quién gobierna, el Estado norteamericano empieza a ir por un lado para el otro, en algún momento los activos financieros, yanquis, van a caer, el dólar va a caer más, y bueno, hay que ver hasta dónde bancan las instituciones independientes de la política, la economía. Pero bueno, en economía es todo proyección, ¿no? Yo te hablo de la segunda derivada, que pase eso y que no se pueda resolver sostenidamente en el tiempo. Preferiría no estar en activos de ese tipo si llega ese momento, porque el mercado se adelanta, acuérdate siempre. Sí. Hay un antecedente, si bien obviamente no es americano, pero no es latinoamericano. España en un momento determinado, hace no muchos años, estuvo también en un proceso de indefinición de quién gobernaba, ustedes recordarán. Bueno, pero uno no lo espera que esto se iba a dar para Estados Unidos, que de pronto tiene instituciones más fuertes, ¿no? Pero bueno, pero hoy está dándose. Habría que ver qué pasó con la bolsa española. A ver, claro. La bolsa peruana está sufriendo ahora, ni hablar, y Chile el año pasado que tuvieron el quilombito, también sufrió y luego se acomoda. Pero bueno, si eso pasa en una economía tan grande como la norteamericana, obviamente que es negativo, y ni hablar que es negativo para el resto del mundo, eso hay que entenderlo, ¿entendés? Eso no es que a ellos le va mal y a nosotros bien. Cuando nos va mal, nos va mal a todos, y cuando todo nos va bien a todos. Eso hay que entenderlo de una santa vez, ¿no? Seguro. Así que bueno, por ahora no, pero siempre hay que tener un ojo puesto en los cines negros, que últimamente son un desfile, ¿no? Pero bueno. Sí. A ver, hay una pregunta de una profesora que consulta sobre los indicadores de desempeño. ¿Cuáles fueron los indicadores de desempeño? Saber los nuevos, vamos a hablar del cambio. ¿Cómo se mide el desempeño en estas épocas? Sí, estaba viendo las dos preguntas que por lo menos se hicieron. Y a ver, en lo que es nuestra organización, el desempeño se sigue midiendo como se medía antes, porque lo que nos ha cambiado en el proceso hacia nuestros clientes es el lugar y la organización para armar el proceso de atención y de back office y de procesos que siguen a un contacto. Con lo cual, no es que ha cambiado a nivel masivo de la gente que presta, de los agentes, la evaluación del desempeño, ¿sí? Obviamente que la distancia hace que se maneje mucho más con cuestiones online, mucho más grabaciones, mucho más evaluar cómo cargan las cosas en los servicios y todo, pero se sigue midiendo a la gente, que es el mayor volumen de lo que se mide, de la misma manera. Lo que sí cambió es cómo se mide a los teams o a los mandos medios, que obviamente son los grandes responsables de que la empresa siga en marcha y que la empresa haya podido por ahora pasar los desafíos que hemos tenido. ¿Por qué? Porque ellos son los que han
perdido ese contacto directo con los agentes, ¿sí? Y obviamente a nivel gerencial también. Si quieren, desde mi posición de cabeza de la compañía, yo manejo un equipo de 5 gerentes. Obviamente en esos 5 gerentes ha cambiado la relación. Y trato, como vos decías, Ezequiel, de cuidarme, trato de mantener horarios, cosa que cuesta, obviamente, pero, por ejemplo, yo no llamo telefónico, en la oficina yo llamaba al interno, y acá es como que el WhatsApp es el medio previo para decir te puedo llamar, te voy a llamar, esto puedes hablar, y uno acepta todo el de, mirá, en este momento estoy en la calle, te llamo en 15 minutos, o esto, obviamente siempre que la cuestión no requiera urgencia. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Todo lo importante se maneja mucho más programado. Todo lo urgente sigue siendo como siempre, en el momento, en el instante y por el canal que sea. Creo que cada vez más estamos todos súper interconectados y utilizamos el canal que en el momento nos parece más adecuado, más eficiente y más efectivo. Las dos cosas, es más eficiente y más efectivo. A ver, por una cuestión quizás de género, jamás llamo con video a una mujer. ¿Por qué? Porque uno contempla ciertas cosas. Sin embargo, a los otros gerentes por ahí los llamo por video y no me preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros, quizás no todos, pero los hombres a veces no somos no nos preocupamos tan por una cuestión de estética o de imagen. No quiero generalizar, pero uno empieza a contemplar ciertas cosas y todo esto hace a la calidad de vida que estamos asumiendo todos y estamos viviendo en esta situación. O sea, yo he vuelto a la oficina en los últimos 9 meses, no superaron las 10 veces. O sea, la oficina está vacía. La oficina está prendida porque nos interconectamos a través de ella, pero la oficina está vacía. Y de 530 personas que había el 19 de marzo, hoy hay 2 personas que son de soporte técnico, que son quienes cubren las horas principales. El resto del soporte se hace a distancia desde las casas. Pero hay 2 personas, a veces va un administrativo, a veces va... Pero no hay gente. ¿Ok? Entonces, cuando me dicen qué indicadores de desempeño, siguen siendo los mismos que antes. La empresa cambió, pero no hay nuevos indicadores, ¿sí? En principio, o por lo menos nosotros todavía no tenemos. Sí estamos viendo que un poco esa pérdida de presencialidad en esto que la gente ha empezado a considerar la nueva normalidad, que creemos que va a ser ir hacia un sistema mixto, va a hacer que tengamos que empezar a manejar otros, pero no los tenemos todavía, o por lo menos nosotros, ¿sí? Recordemos que somos una pyme, una empresa mediana, que no somos una estructura de miles de personas, ¿sí? Entonces, por lo menos por ahora lo estamos manejando así. No sé si respondí, ¿no? Pablo, hay una pregunta que, bueno, con respecto a la modalidad de trabajo mixta, que creo que recién acabas de responder, pero hay otra que tiene sintonía con algo que quería preguntar yo acerca de si han encontrado mandos medios con déficit en función a la mayoría que están funcionando. O sea, aparecieron nuevas competencias. Hoy, si tuvieran que contratar a un nuevo colaborador, ¿habría alguna competencia nueva en la que se fijarían a los dos? ¿Querés que responda yo? ¿Querés responder vos? Dale, Pablo? dale, Ezequiel, dale. A mí, ¿sabes qué me pasa? Y esto me está pasando ya. Buena parte de la performance de ALIC depende de los comerciales, que es el tipo que tiene que salir a vender, a ofrecer los productos, ¿no? Y hay un montón de cosas. Acá en Liebre Capital, que es una empresa como cualquier casa de bolsa, hay un montón por ofrecer. Y ahora necesitas el tipo que camine la calle. Se acabó del cafecito en la oficina, te invito al café. No more. Y hoy, lo que pasa es que la calle ahora es el Zoom, es conseguir reuniones por Zoom, básicamente. Entonces, implica varias competencias, ¿no? Desde, obviamente, saber manejar los nuevos sistemas de comunicación, el hecho de tener contactos
de antes, el hecho de poder de golpe tener mucho conocimiento de lo que vos vas a vender del mercado de capitales o contar, ¿no? Porque no tenés a alguien en la oficina que te dé soporte, sino que tenés que, si no sabés, estás solo, tenés que buscar a alguien que te acompañe y queda muy sobre la mesa que desconoces. Hay muchas nuevas competencias que realmente están empezando a aparecer. Y acá es interesante lo que pasa, porque lo que es el resultado puro de generación de clientes y demás, están quienes están funcionando bárbaro, o hasta mejor que previamente la pandemia, y quienes, ¿no?, quedaron medio ahí más debilitados, quizá por una cuestión de todavía no terminar de acostumbrarse a esta nueva modalidad. Ahora bien, a mí por lo menos me resulta muy difícil identificar cuándo es realidad y cuándo es excusa la pandemia, ¿no? Cuando no, por la pandemia no pude, por la cuarentena no pude, sabes que tengo que cruzar a Capital y el tema del permiso, y bueno, yo a veces ahí me resulta desafiante distinguir cuándo es excusa y cuándo es realidad. Ahora bien, los empleados que tengo yo confío mucho y yo sé que casi siempre es realidad. Pero bueno, a veces contratás a alguien nuevo y siempre alguna duda te queda, ¿no? Bueno, nosotros hay un punto que me gustaría resaltar, que es en los encuentros que hemos tenido con los mandos medios, se les ha preguntado, a ver, en estas reiteraciones de posponer una vuelta a lo que era previo a la cuarentena, y nos encontramos con dos perfiles de cuestiones que, si uno pudiera generalizar, diría: hay muchos jóvenes que viven solos o en pareja, sin hijos, que no quieren volver a las oficinas nunca más. Y habemos otros que hemos tenido que ponernos el puesto de, aparte de trabajadores, de padres docentes, ¿sí?, de ayudar a nuestros hijos, de darle mucho más soporte, que buscamos o esperamos un poder salir para poder descansar, pero quizás está más relacionado con la realidad social de que los chicos no van al colegio, más que por no poder soportar la virtualidad o el trabajo a distancia, ¿sí? Yo creo que representa, o por lo menos en mi caso y en el de muchos de nuestros colaboradores, una carga muy importante darle soporte a nuestros hijos. Yo tengo uno solo, pero darle soporte para que no pierdan el año académico, cuando no sé si lo académico para este año ha sido algo tan importante. En definitiva, creo que su mejora en capacidad de organización, su mejora en autonomía, su independencia, son virtudes que quizás antes no se enseñaban, y acá no sé si se enseñaron, pero se han tenido que asumir. Pero sí, hay cuestiones, hay gente que se ha podido o hemos visto que no ha tenido problemas en adaptarse a este trabajo a distancia, y otros que les cuesta mucho más. Y hay mucha gente que ha estado y está al borde del colapso, ¿sí?, emocional, social, personal, porque a la carga laboral, que es muy importante, se le ha adicionado o se presenta inicial como la carga familiar y la carga humana, ¿no? Y por otro lado, después la carga profesional de cada uno en desarrollo de carrera. Hay mucha gente que está viendo, y sí vemos en estos momentos un incipiente regreso de algo de rotación, de gente que empieza a buscar trabajo, de gente que empieza a irse, de gente que empieza a abrirse a estos nuevos desafíos. Alguien me preguntaba qué pensamos para el 2021, ¿no? ¿Qué estrategia está pensando para el 2021? Y lo que estamos pensando es en una organización mixta, en una organización en la que mucha gente va a volver muy poco a la oficina, pero algo le vamos a pedir que vuelva para poder contactarnos,
Porque una cosa es que la empresa haya funcionado con carácter transitivo, cuando la organización estaba armada, cuando los equipos estaban funcionando y cuando hubo un enemigo común que fue la disrupción de la cuarentena y que había que superarla, y en aras de un objetivo común que era sobrevivir, porque el objetivo inicial fue sobrevivir. Ese fue, y así fue transmitido, porque así lo entendimos la dirección de la empresa y así lo hemos transmitido. Entonces, ahora que empieza a pasar ese objetivo y pareciera haberse superado, empiezan los otros objetivos, que es el desarrollo, el crecimiento económico. Yo trabajo con un coach desde los 20 años, ¿sí? Graciela lo conoce, y siempre hablamos de la pata, de la mesa de 3 patas, y me gusta hablar de esto porque es la pata económica, y la pongo en primer lugar porque para mucha gente está en primer lugar, la pata profesional, porque para mucha gente está, y la pata humana, que es la contención y el lugar donde trabajamos. Me encanta hablar de esa mesa, porque siempre digo que, o decimos, yo lo recibí y lo he comprado, que tiene que haber 2 patas que tienen que estar siempre bien, porque si no, no hay mesa que se sostenga con una única pata. Entonces, a veces hay desafíos profesionales y humanos, pero lo económico no funciona. A veces hay económico y humano, pero lo profesional no. Y de la otra combinación también. Entonces, bueno, yo me extiendo porque me apasiona, porque mucha gente se cree que nosotros manejamos tecnología y nuestro negocio es el manejo y la conducción de personas, no de tecnología. La tecnología es cada vez más un bien más accesible, cada vez más accesible. Pablo, Sí, puedo aprovechar sí. para hacerte una consulta y también la hago extensiva a Ezequiel, dado esto último que vos estás señalando, de que el trabajo de ustedes se centra en las personas, y también hace rato señalaste de las diferentes reacciones que tuvieron las personas que trabajan contigo, tus colaboradores. Justamente había una pregunta que venía en realidad por el lado del chat, que te planteaba a vos el hecho de decir, bueno, que cómo manejaste o cómo están manejando un poco las emociones de los colaboradores que ustedes tienen, o sea, en un escenario, bueno, precisamente tan cambiante y que obviamente nadie lo pudo prever. A ver, es bien difícil porque el manejo de las emociones, te diría que uno se va enterando nosotros tenemos una reunión gerencial que la mantenemos desde toda la historia y es una vez por semana, nos juntamos entre 2 y 2 horas y media, por Zoom, pero nos juntamos, y en la que cada uno va planteando las dificultades o los problemas, y es un brainstorming en el que vale decir todo, en la que podemos. Y en el fondo, diría que en lo que más nos enfocamos a veces es en la contención de la gente, tanto de los agentes como de los mandos medios. Hay algunos mandos medios que realmente los estamos dando soporte con estructuras, si querés, de contralor staff, si vos querés llamarlo de alguna manera, para quitarle un poco de presión y responsabilidad sobre, por ejemplo, la medición. Digamos, siempre planteo que en nuestro trabajo a veces es como un gran hermano en el que todo lo que hacemos queda registrado. Bueno, ahora eso era así ya desde antes de la cuarentena. Desde la cuarentena ahora entramos nosotros, quienes éramos si querés, los que recibíamos las variables duras, los que también estamos siendo, no sé si controlados, pero observados y vistos, porque ven cuando uno se conecta, en qué horario te conectás, si estás conectado, si estás en línea. Y creo que una de las cosas, el desafío que Ezequiel vos lo decías, es volver o tratar de limitar nuestros tiempos de trabajo, tratar de despegarnos. Yo hoy, mientras estaba esperando 6:20, le digo a una gerenta, tengo 20 minutos para conversar este tema. Me dice, mira, me estoy yendo al gimnasio. Y me estoy yendo al gimnasio. No es que me dijo, bueno, voy tarde al gimnasio. Y quedó para mañana. Y yo mañana no puedo porque tengo un par de reuniones. Queda para el mediodía. Obviamente, si fuera algo extremadamente urgente, estaría escribiendo un mail, o un WhatsApp, o un chat diciéndole, mira, necesito ver esto, fíjate a ver cómo podemos hacer. Como es importante pero no urgente,
queda para mañana. Y obviamente yo he cambiado, Graciela, vos me conociste porque fui jefe tuyo hace ya mucho tiempo, mi ansiedad. Quienes somos controladores tenemos una gran ansiedad que tratamos de manejar con ese control. Y bueno, ha cambiado. Totalmente. Ha cambiado. Sí, Ezequiel. No, a mí la verdad que el planteo de cuidar la emocionalidad empresaria es clave, ¿no? A mí en una empresa donde están todos o nerviosos o asustados o deprimidos o preocupados, Graciela lo sabe mejor que nadie, una empresa es un organismo vivo y las personas son las células de la empresa o los órganos de la empresa, con lo cual yo soy instructor en el arte de vivir, de técnica de respiración y meditación, donde enseñamos la regulación emocional. Y si bien esto es una casa de bolsa y no tiene nada que ver con el arte de vivir, estoy muy atento a que la gente, digamos, al menos no esté emocionalmente mal por la casa de bolsa. No digo que esté bien, pero que no esté mal por la casa de bolsa. Y en ese sentido, primero que doy la libertad para aquel que quiere y viene a hacer el presencial lo haga porque soy actividad exenta, pero aquel que no pueda o no quiere no lo haga. Ya esa libertad es clave y que el empleado sepa que tiene que autoadministrar esa libertad con responsabilidad. Yo estoy convencido que el ámbito de pertenencia laboral es súper importante en la vida de las personas, ¿no? Porque uno necesita un grupo de pertenencia, además de la familia o del grupo de amigos, ¿no? O de lo que sea, con lo cual brindar la posibilidad de alguna presencialidad de aquí a poco me parece clave, ¿no? La gente necesita estar con gente. Yo cada vez que tengo un Zoom o algo así, muchas veces siento que es como comer papa frita, ¿no? A ver, me alimenta y sobrevivo, pero perdón, sobrevivo, pero no me alimenta. Entre nada y papa frita, dame papa frita porque si no me muero de hambre, pero la verdad que si estoy 5 años comiendo papa frita, no sé qué va a pasar. Entonces, brindar la posibilidad de presencialidad de aquí a poco a mí me parece importante, donde esta cosa de que estos chicos jóvenes tecnológicos metidos en un garage solamente con la computadora van a estar bien por siempre, sospecho, porque somos gregarios, sospecho, Bueno, somos pero sociales. bueno, dejo pasar. A ver, somos sociales. Somos sociales. Y además, yo también hiciste lo del coach, yo en la casa de bolsa hay un coach disponible para el que quiera, ¿viste? Acá me copié de la serie Billions, que estaba, ¿viste? La morocha con el coach para atender los problemas, iban todos los operadores estresados. Bueno, acá tengo un coach. Maravilloso. Que la verdad que es súper barato para los costos de la LIC, y el que lo necesita como algo opcional, no impuesto, porque si yo impongo un coach ya... No existe. Pero como algo opcional para el que lo quiera, en un ámbito de superconfidencialidad, está ahí disponible. Y después comparto con vos que en este tiempo todavía tiene que haber cierta tolerancia para el que superforma. Todavía es excusa. Está bien, te banco. Además, por ley no se puede desvincular a nadie. Tiene que haber, demos aire, bueno, demos tiempo. Ahí acabas de dar algunas cuestiones, porque vos decís, yo permito la presencialidad, yo no puedo. Claro, hoy bueno, no estoy habilitado legalmente a tener presencialidad, salvo lo que son los mandos de conducción o de soporte de emergencias, ¿ok? Que es lo que sí estamos autorizados. Pero pronto no va a poder. puedo. Pronto vas a poder, ¿y qué vas a hacer? Bueno, ahí hablo de hay una pregunta. Lo primero que planteo es, alguien habla de que si viene la vacuna, aunque la vacuna venga en enero, lo primero que se van a vacunar es la gente de seguridad, la gente de los médicos y después los mayores. Es decir que en mi empresa, habrá en 500 personas, habrá 5 personas que son de riesgo por obesidad o por alguna preexistente. No se va a vacunar nadie. Es decir que nosotros estamos trabajando sobre una hipótesis que el 2021 no vamos a tener vacuna para los que vamos a estar trabajando por la edad de nuestra gente, ¿sí? Y por el perfil de nuestra gente. Entonces, no existe desde nuestra visión la posibilidad de que se vuelva a una presencialidad total. Creo que vamos a volver a algo mixto, y en lo mixto habrá por necesidad y habrá por imposición de aquella gente. Son muy pocos los que no se han adaptado. O sea, son muy pocos
la gente que no ha aceptado esta nueva situación y que de alguna manera, como vos decís, los conocemos, pensamos que no están trabajando porque no quieren. Obviamente que hay ciertos factores regulatorios que impiden la salida, pero en determinado tipo de actividades, por ejemplo, la empresa ha desistido de tener un cadete y no vamos a tener nunca más cadete. Ya nos dimos cuenta que no existe más la función de cadete. No va a existir más. Entonces, nosotros teníamos una persona en esa función en la que la hemos reciclado porque no va a existir más. No va a haber nadie que vaya al banco, porque no se va a ir más a los bancos. No va a haber nadie que lleve, porque hay empresas de logística que te llevan y que te van a llevar determinadas cuestiones que vos necesitabas. Y para valores contratarás servicios que, porque a ver, obviamente al ser una B2B, nosotros no trabajamos, no manejamos efectivo, no manejamos, son todos valores, con lo cual no hay cuestiones. Y las firmas y los poderes se han digitalizado, las cartas, documentos de recepción o de cambios de condiciones, se ha todo digitalizado. Entonces, ha cambiado, en algunas cuestiones han cambiado. En la parte comercial ha cambiado, como vos decís. Nosotros también tenemos una estructura comercial chica, de 5 personas, pero es por Zoom. Y obviamente yo no me imagino que esa gente que iba todos los días a la oficina vuelva. Ahora, que no vuelva nunca, no. Por otro lado, cuando tomamos un nuevo colaborador, ¿cómo le transmitimos la cultura de la empresa? ¿Cuál es la cultura de la empresa a transmitir? ¿Se puede transmitir por Zoom esa cultura? Es muy difícil. No digo que no estoy planteando que no. Por eso planteo un escenario mixto como factible a futuro. No a lo que era antes, no lo que es hoy. Es muy bueno el comentario, Pablo, ya como que nos van dejando unas conclusiones, creo yo, a nivel de gestión y de organizaciones geniales. Yo, de mi parte, les hago la última, el disparador a ambos, después seguramente Graciela o Víctor quieran hacer algo más, no quiero abusar del tiempo, pero ustedes tuvieron, y conecto algo de los que apareció en las preguntas, sobre las cuestiones de las decisiones y factores críticos, se preguntó. Yo quería un poco recapitular lo que ustedes estuvieron haciendo menciones a cómo manejar las personas, que de algún modo es la cuestión central, el ámbito de los negocios, y que no es lo mismo el cara a cara, de quién nos hemos cruzado en algún café alguna vez, y cómo es hoy la realidad en el Zoom, tener que generar esa confianza y hablar de temas sensibles o temas importantes. Quería ver si ustedes tienen alguna reflexión respecto de este proceso decisorio, las prioridades, si han cambiado, si han modificado algo respecto de esos criterios, pero cómo las valoran ustedes, ¿no? Entre lo importante y lo urgente, la persona, el negocio, el performance o la contención. Es como que hay ahí algo para mirar, parecería. Bueno, que empiezo yo y cerrás vos, Pablo, que sos el orador, el gran orador. No, perdón, pero Grace, no puedo con mi genio. No, está muy bien. No, te cuento yo rápido. Me parece que hay que buscar, como todo en la vida, hay que buscar equilibrios dinámicos, ¿no? Es decir, hay momentos en un negocio donde me aprieta el bolsillo y hay poco tiempo para darle barrilete a los colaboradores, para bancar. Siempre hay, perdón la expresión, siempre hay algún planero en la familia, ¿no? Y vos cuando hay bolsillo profundo, y bueno, haces un poco la vista gorda con los planeros y que vivan un rato por ahí, o nada. Y hay momentos en donde uno puede, depende cómo arrancaste parado económica y financieramente a nivel patrimonial, cómo arrancaste la pandemia. No es lo mismo un bar que arrancó, que es el tipo que se puso un bar en enero, que está complicado, que, a ver, que el que te está hace 50 años facturando, que desde un lugar ético, humano y como empresario me siento y le digo, bancátela, ¿me seguís? No es lo mismo el tipo que se endeudó para poner un negocio en enero, que ese no tiene espalda para ponderar a la persona y los tiempos, y sí, mi amor, tomate el tiempo que quieras y vení al Zoom cuando quieras, que el tipo que
¿no? Entonces me parece como que cada empresa, y en función del punto del ciclo de vida de la empresa, de la estructura patrimonial que tengas para bancarla, vas a poder, en este equilibrio dinámico, subponderar o sobreponderar la persona, la performance, el tiempo que le das, cuánto te bancás al que subperforma. Ahora, estamos en pandemia y no hay que olvidarse de eso, ¿no? Si los que están en piso 10 no bajan a piso 9, los que están en piso 0 se van a piso -1. Esto es teoría, pura teoría de los juegos. Donde, a ver, si yo, por decir algo, en mi pequeña economía doméstica, por decir algo, la empleada no viene y yo no le pago, y hay un problema ahí, porque yo no estoy accediendo de bajar de 10 a 9 y el que tenga 1 se va a 0. Entonces tiene que haber un sentido interno de solidaridad general, porque esto es, a ver, la torta se achica y todos tenemos que comer, entonces todos comemos un poquito menos, para que la torta siga alimentándonos a todos. Y eso tiene que pasarse a la empresa. Entonces, acá como los dueños, los empresarios, los gerentes generales, que son conocedores de la situación patrimonial de la empresa, tienen que entender de ese patrimonio cuánto déficit mensual te bancás, ¿no? Para poder ver cuánto podés sobreponderar a la persona sobre su performance, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si vos sobreponderás a las personas todo el día y no tenés capacidad patrimonial para bancarte muchos meses de déficit, quebrás y todos se quedan sin laburo. A ver, entonces tenés que manejar ese equilibrio con sabiduría, con humanidad, pero con inteligencia económica y comercial también. ¿Me seguís? Yo tengo que, una cosa es resignar superávit para preponderar las personas a costa de la performance, y otra cosa es hundirme más en déficit mensual y sostenido, que me va a llevar a la quiebra, para sobreponderar lo humano sobre lo performance, ¿entendés? Entonces, no es una decisión que se toma, bueno, lo humano, lo performance, es una decisión que se tiene que tomar integralmente considerando todos los diferentes elementos de esta decisión. Y donde tiene que primar lo humano si es que podés bancarlo. Ese es el punto. Yo he visto empresas donde aún pudiendo bancarlo, y hasta economías familiares de personas, donde aún pudiendo bancarlo no prima lo humano. Y ahí ya, me parece que, y acá esto, Graciela Cuello, la ética organizacional no estaría funcionando. Porque si vos no bancás a alguien que te bancó 10 años, como empleado o como lo que fuera, y vos tenés espalda para hacerlo, y hay una situación anormal, coyuntural, que hace que tengas que hacerlo, y no lo haces, ahí ya hay un problema de ética organizacional con el que yo no comparto. Distinto es cuando estás con la soga al cuello y saben que hay que tirar las riendas porque si no nos hundimos todos. Entonces, esa es un poco la respuesta. Ok. Gracias, Ezequiel. Desde mi punto de vista, o sea, obviamente que como estás haciéndolo vos, y comparto totalmente, el tema humano y de las personas es el principal, ¿sí? Es el que es insoslayable, y se parte de eso como para que los cambios y los desafíos se puedan llevar adelante. Pero yendo en forma concreta, que es viendo un poquito las preguntas que hacían, qué cuestiones críticas han permitido o permiten esta migración a esta nueva situación, hablaría de la importancia de la conectividad, ¿sí? Digo, para hablar de cosas concretas que nos pedían. La importancia de la conectividad. Hoy, digamos, las empresas, las organizaciones y las personas tienen que tener una conectividad garantizada, ¿sí? Con seguridad, con backup, la conectividad. Segundo, la seguridad, ¿sí? Los esquemas de seguridad que, si les digo cómo arrancamos el 20 de marzo y dónde estamos hoy, estamos, no sé, 10 escalones arriba. Ahora, vos me ves hoy y yo creo que todavía nos faltan subir otros 5 escalones, ¿sí? Pero el tema de seguridad es muy importante, porque como organizaciones manejamos información de terceros y estamos comprometidos a mantener esa confidencialidad. Y no menor el tema de la tecnología, en cuanto a esta conectividad que hablaba y esta seguridad, es para que la tecnología pueda cumplir su rol, que en mi caso es que me puedan llegar los WhatsApp, el mail, el chat, la llamada telefónica, la voz, y que sea de una calidad como para que sea lo que se llama full duplex, o que permita interactuar y comunicarnos desde la posición de cada uno, ¿sí? Entonces,
hablando, sé que salí de quizás lo más importante, que sigue siendo el factor humano, y sigue siendo el compromiso, y sigue siendo el que la gente te haya apoyado, se haya apoyado y nos hayamos apoyado a instrumentar este cambio. Pero bueno, creo que con esto cerraría como diciendo la persona en el primer lugar y todos estos factores como factores reales que permiten prestar los servicios que nosotros prestábamos. Bueno, después Graciela seguramente va a hacer una última consulta. Yo la verdad que les agradezco mucho la participación y sí quisiera, si ustedes pudieran en breves segundos, tener alguna consideración sobre la legislación vigente en materia de teletrabajo, ¿no? Que evidentemente los afecta en el sector en el cual ustedes se encuentran. No va a alcanzar, No te vale, digo, no, bueno, por eso, Víctor, no va a 3 segundos, alcanzar. 3 segundos Lo no que puedo pasa que, decir. bueno, No, viste, Lo por lo menos primero, en periodismo dicen, déjame el título, por lo menos, déjame el título. para una rápidamente sí, te el tengo que decir, título. una ley que en una situación de emergencia se define que va a empezar cuando termine la situación de emergencia, ya de por sí pareciera ser como que no es lo mejor. Bien. Con un decreto reglamentario se ha mejorado muchos aspectos, pero no dan el respaldo jurídico que va a venir el día de mañana y van a generar una serie, y han generado una serie de contingencias que van a hacer que esto se convierta en una caja de Pandora. Digamos, si la ley hubiera sido razonable, la hubieran instrumentado como cualquier ley a los 3 días, 10 días de cuando la hicieron. Y no lo hicieron. Ergo, permítanme dudar de la, si quieren, constitucionalidad o lo que los jueces nos van a decir dentro de 2, 3 o 4 años con respecto a que un decreto reglamentario no es la ley. Aparte tampoco hubo consultas al sector y demás, ¿no? O sea, bueno, todo el proceso Casi vino no las hubo a último momento cuando se vio lo que iba a salir. A ver, salió esto en 10 días. Una ley que define cómo se va a trabajar o cómo le va a ser la relación entre las empresas y la gente en el futuro. Salió en 10 días en el medio de la crisis. ¿Qué estábamos pensando? Estábamos pensando en sobrevivir, no en cómo regularnos. De hecho, perdón señores, el 80% de nuestra gente está utilizando sus recursos propios aún hoy. Estamos en proceso de ir dándole recursos de la compañía. Ahora, ¿es razonable que nosotros, digamos, les paguemos a la gente que pone sus recursos? Sí, es razonable. Obviamente que es razonable. Lo que tenemos que ver es una ecuación que permita a nosotros, no es que nos sale más barato que la gente esté en la casa. No nos sale más barato. ¿Cuánto se creen que representa? O sea, el 80% de nuestro costo es gente, mano de obra directa e indirecta. El 7% es tecnología. El 2% es edificio. Voy a bajar el 50% del edificio, es el 1%. No me baja, no es que no me baja nada, es todo hacia la eficiencia. Perdón, ¿no? Pero ya contesté. Por responder. No, está perfecto, digamos. O sea, la verdad que Argentina nos tiene acostumbrado a muchas de estas cuestiones y a mí me parecía importante escucharlos a ustedes hablar sobre esto, porque bueno, mucha gente habla al respecto y bueno, a veces uno no tiene la posibilidad de escucharlo a los actores directos. Entonces, la pregunta iba para darles también la posibilidad de que ustedes se expresaran, ¿no? O sea, en ese sentido estaba planteado Pablo. A mí, si yo sí me expreso, Graciela me va a decir que soy un mini Milei, así que prefiero no expresar. Bueno. A ver, yo no sé si conté. Pero estás en la línea, Ezequiel, quédate tranquilo. Yo no sé si conté que Ezequiel fue un alumno destacado de la materia, de la cátedra, de la carrera, fue profesor de teoría de la decisión hasta hace poco.
y bueno, por eso tiene esa cuestión, ¿no? De por ahí que me mira como profesora en el fondo. Pero bueno, no sé cómo hicimos, pero en 1 hora 12 recorrimos un manual de administración. Yo iba poniendo todos los tópicos y hablamos de negocios, de competencias de desempeño, de planeación, de tensión, de gestión, y remataron con lo axiológico, ¿no? Cual libro de administración, esta cuestión del humano y del equilibrio dinámico que es de manual, creo que fue muy útil por todas las imágenes. Nosotros como profesores, y ADENAC es una asociación de profesores de toda la República, necesitamos imágenes para cuando hablamos de un concepto, dar un ejemplo, y ustedes nos dieron un abanico, un álbum de imágenes cotidianas de cómo gestionar en esta transformación digital, de cómo es esto de los ecosistemas digitales, cómo se hace el negocio, cómo se administra, cómo uno tiene que cambiar y qué es lo que le pide a los futuros licenciados que son nuestros alumnos. No puedo creer lo grande que está ese niño, pero bueno, faltaría que aparezca Salvador, pero no le vamos a pedir Está jugando a la Play. Está jugando a la Play. Este es horario de la Play. Claro. Este es horario de la Play. Vamos a respetar los horarios. Tuvimos una jornada súper rica en ADENAC. Felicitaciones a Víctor por todo lo articulado este día. Gracias, Iván, también por el acompañamiento de todo. Y bueno, y ojalá que haya otra oportunidad para convocarnos. Nosotros dimos una clase de diseño sobre la ley de teletrabajo y coincidimos en muchas de las cuestiones, porque justamente somos administradores y tenemos que saber qué se está debatiendo. Así que bueno, gracias a ambos, gracias Iván, gracias. A Víctor y a toda la asociación. Bueno, muchas gracias a todos, y para el resto de las personas los esperamos mañana a las 15:30 horas. Continuamos con nuestras jornadas, comenzando ya las mesas de reflexiones de los distintos ejes de trabajo con los cuales ustedes han presentado sus trabajos científicos. Gracias nuevamente, nos vemos mañana. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao.